Doctor Gustavo Adolfo Ocampos González, está postulado a los edictos 3 y 10 del año 2018. Tiene 56 años de edad, nacido el 5 de septiembre de 1961. Egresado a la Universidad Nacional de Asunción, doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de Asunción, con la tesis doctoral Las medidas cautelares de carácter personal con actualización con las medidas alternativas. Calificación summa cum laude. Ejerció la profesión por 5 años. Fue corrector del diario de sesiones del Senado, agente fiscal en lo penal, secretario general del Senado, primer secretario de la Embajada Paraguaya, Uruguay, Ecuador, juez en lo penal, actualmente miembro del Tribunal de Apelaciones. Ejerce la docencia en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Tiene publicaciones, disertaciones y exposiciones. Buen día, doctor Gustavo Campos. Tiene 10 minutos para referirse sobre los ejes temáticos. El funcionario Ignacio Cardoso estaría indicándole con la carpeta amarilla y la carpeta colorada a medida que transcurre el tiempo. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Y trataré de ser breve de manera a optimizar mi exposición en función al tiempo de que dispongo. Excelentísimos señores miembros del Consejo de la Magistratura, dignísimas señoras y dignísimos señores miembros del Tribunal de Honor, personas destacadas que en mérito a su desempeño en la vida, tanto como profesionales del derecho, como magistrados, tienen el alto honor de integrar el Tribunal de Honor, valga la redundancia. El motivo que nos convoca a estas audiencias es justamente el de designar a las personas más idóneas y que reúnan las condiciones para ostentar el alto cargo de ministros de la Corte Suprema de Justicia. Y esta es la mejor forma de obrar con transparencia en una audiencia pública y de acceso de toda la ciudadanía a través de los medios de comunicación para que vayan ocultando el perfil de los magistrados, de las personas que se postulan para el cargo. Quiero entrar directamente en tema, justamente por el tiempo. En ese sentido, el primer tema o ítem es el rol específico del Poder Judicial en un Estado social de derecho. Según los autores, un Estado es de derecho independientemente de la procedencia o la autoridad que está al frente de la misma. Puede ser un Estado autocrático o un Estado dictatorial o un Estado democrático basado en la Constitución y en la dignidad humana. La teoría predominante es esta última, justamente porque no se puede someter a la voluntad de una persona, de unas minorías que se imponen a una mayoría, sino el resultante de la soberanía popular, que reside en el pueblo, quien designa a sus representantes. Sabiamente, la Constitución ha sido, en sus 3 primeros artículos, ha redactado los términos en que se instituye la República como independiente y soberana en el concierto de las naciones, y asume como gobierno la democracia representativa, o sea, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Eso implica que maneja los principios de representatividad, elección a través de sus soberanos a sus representantes por vía del sufragio, participativa porque admite la participación de todos los ciudadanos a partir de la mayoría de edad, y pluralista porque admite la pluralidad de ideologías políticas. Vuelvo a repetir, en el artículo 2, la soberanía reside en el pueblo que designa a sus representantes, porque en una población no todos podemos gobernar a la vez. Entonces, partiendo de esa base, el soberano elegido debe asumir el concepto o la conciencia de que esa representación que le es impuesta, esa confianza que es depositada en su persona por el pueblo, debe ser retribuida en la búsqueda de un beneficio para toda la colectividad. Y acá vamos a la parte principal del ítem, que refiere al rol del Poder Judicial. En el artículo 3, justamente para evitar la suma del poder en uno de los órganos de Estado, con lo cual incurriríamos en el autoritarismo o la dictadura, establece la división de los poderes mediante un sistema
de separación, equilibrio y recíproco control, determinando atribuciones propias a cada poder y a la vez la posibilidad de contralor. El poder legislativo, la redacción de las leyes; el poder ejecutivo, aparte de la administración del gobierno, la posibilidad de vetar cuando dichas disposiciones sean contrarias a la Constitución o vayan contra el orden común. El poder legislativo, la interpretación y aplicación de las leyes para todos, buscando justamente restablecer el orden que fue infringido, y también la interpretación de la Constitución Nacional. Es digamos, en alguna medida, la forma más patente de consolidación de un Estado social de derecho, y en la búsqueda justamente del reinado del derecho y la ley para todos por igual, tanto para los débiles como para los poderosos. Partiendo de esa base, los jueces que deban ejercer la función de la magistratura, en ese sentido, una función muy honrosa la de los miembros del Consejo de la Magistratura, de justamente agudizar la visión, buscando percibir en las personas que van a ejercer ese alto cargo la internalización de los mismos de los valores que hacen a la integridad, la honestidad y el conocimiento del derecho. Ya un conocido doctrinario había dicho que para ser un buen magistrado se deben reunir en las personas al mismo los conceptos de integridad, honorabilidad y a la vez el conocimiento del derecho. Percepción acerca de la administración de justicia. Lastimosamente tenemos que reconocer, como miembro de la magistratura, de que la percepción que se tiene en la opinión pública de nuestra justicia es que está en una situación relativamente inferior a los otros poderes. Y a través de la prensa lo percibimos como portavoz del sentir popular. Entonces, constituye un compromiso de los magistrados y para quienes deben ejercer la honrosa función de ministros y miembros de tribunales y juzgados, como asimismo de quienes tienen a su cargo la selección, de justamente cumplir con aquellas funciones específicas de buscar a las personas más idóneas para mismos y que reúnan los valores éticos, que garantizarán en gran medida la depuración y el mejoramiento de la imagen del Poder Judicial. La comunidad toda también puede constituirse en observadora y velar por el desempeño de los magistrados. En ese sentido, de sus obligaciones a través de sus resoluciones y sentencias y de sus conductas, sean estas públicas o privadas. Todo magistrado sabemos que tiene que, al ostentar el cargo, automáticamente pierde esa intimidad, porque se vuelve un órgano público y como tal debe proteger y respetar con sumo celo lo que hacen a su conducta, no solo en las resoluciones, obrando con responsabilidad y en la producción. Tenemos un ejemplo hoy de una magistrada que acaba de jubilarse, la doctora María Angélica, que la misma fue construyendo una reputación buenísima en el día a día de la actividad laboral. Y se ha retirado, y hoy tiene un atisbo de honor al integrar este Tribunal de Honor. Es un reconocimiento en alguna medida de la sociedad y del Consejo en su persona. Independencia del Poder Judicial. La Constitución Nacional consagra en uno de los artículos el hecho de la defensa de la independencia y de la autarquía presupuestal. La tan anhelada independencia de los jueces solo será posible si se manejan criterios tales como una remuneración digna y adecuada para una actuación decorosa, un proceso de selección con transparencia y celeridad, estímulos al buen desempeño basado en conceptos tales como laboriosidad, responsabilidad, prudencia e idoneidad. En ese sentido, lastimosamente tenemos que reconocer que no existe un control continuado de todos los magistrados, para bien y para mal, mediante un establecimiento de fojas de servicio en función a producción, laboriosidad, responsabilidad, una actitud un poco más proactiva del Tribunal de Ética, en el sentido de ir sentando los conceptos sobre las conductas de los magistrados en función al cumplimiento de aquellos valores éticos que debe exteriorizar el magistrado. En una conversación que una vez había tenido con un ministro de la Corte, después del 92,
justamente hablábamos de esta preocupación. Él me decía que los principios éticos no solo deben ser, sino también parecer. Es decir, obrar con la máxima transparencia de manera que eso se trasluzca en la conducta del magistrado y sirva de ejemplo para sus subalternos o en el área que le toque desempeñar. Y con ello ganar la autoridad moral. Una autoridad moral ganada no en base a la resiedumbre o a la actitud, digamos, en alguna medida un poco hostil en el trato a los abogados, si se produce una suerte de desorden en las audiencias, sino educando. Como a veces vemos en las películas, en las audiencias públicas existe un martillo, atención, y luego se le educa y se le dice, el magistrado se reserva o el juez se reserva las facultades otorgadas en el artículo tal del procedimiento y insta a las partes a denostar, a rever sus actitudes y obrar conforme a los nuevos. De lo contrario, el tribunal se vería obligado a aplicar las sanciones correspondientes. Hay una advertencia, una educación. Formación de carpetas con antecedentes, la recuperación de la imagen, doctor, y el respeto a la investidura de la magistratura judicial y su dignidad. Doctor Gustavo, sí. Si puede ir redondeando, sí, por favor. ¿Cómo no? ¿Cuánto tiempo cuento para eso, para hacer un resumen rápido, digamos? Y ya, según reglamento... Ya acabó mi tiempo. Terminó el tiempo, pero... Bueno, voy a hacer entonces los ítems brevemente. La remuneración exigua ha dado lugar en alguna medida a casos de corrupción derivado justamente de la presión en aquellos magistrados que no tienen dichos valores bien internalizados. Ha habido fugas de buenísimos magistrados y de funcionarios en la búsqueda de una mejor remuneración o mejores horizontes, y de aquellos que aún así han permanecido honestos con el apoyo familiar y la fortaleza de los principios de la educación que han recibido. Estímulos al buen desempeño. Cuando trabajamos en la elaboración del Código de Ética, había venido un magistrado federal a la Argentina y me llamó la atención en el currículum lo siguiente: tales y tales años magistrado del año. Es un estímulo, un reconocimiento, no es una cuestión en emolumentos o lo que fuera, pero eso vale la pena, porque es una forma de ataque también a la corrupción, de manera que esa conducta reconocida quiera ser imitada por otros. Yo pienso y estoy convencido que toda persona siempre aspira a destacarse en su comunidad y sentir el arropamiento de su comunidad, el reconocimiento. Como aquel cantante que va a un concierto y el público tararea su música, quiere decir que fue recibido y tuvo éxito. Es necesaria la recuperación de la imagen del Poder Judicial. No solo por el Poder Judicial mismo y por su ciudadanía, que muchas veces recurre en la esperanza de encontrar una respuesta en el Poder Judicial, sino también al país, para ser, como es visto en el Concierto de las Naciones, para que pueda recibir también inversiones donde exista seguridad jurídica y entonces con esa situación pueda haber inversiones que redundan en beneficio de la economía del país. Aquí dejo porque veo. Muchas gracias, doctor. Quise abreviar lo máximo posible. Gracias, doctor. Tiene la palabra los miembros del Tribunal de Honor, el doctor Luis Fernando Sosa Centurión. Buen día, doctor. Quiero cooperar en su exposición. Usted no se refirió a la autarquía, se refirió a la independencia, pero le faltó la autarquía. ¿Qué nos puede decir? Yo pienso que la pregunta que hace el distinguido doctor me conoce porque hemos trabajado juntos cuando en su época de juez yo era actuario. El tema de la autarquía. En alguna medida me he constituido en ferro defensor de la defensa del presupuesto de los magistrados, digo, de tribunales de apelación y jueces, porque esas remuneraciones exiguas justamente acarrean los problemas que he mencionado. Y año a año hacemos eso. Y en alguna medida necesitamos también el apoyo de nuestros superiores. O sea, que la justicia defienda su presupuesto, está consagrado en la Constitución y como tal es una de las formas también que a la independencia del mismo. En las últimas elecciones vimos que vinieron observadores internacionales y en el dictamen finales hablaban con preocupación de que observaban una especie de sometimiento del Poder Judicial al ámbito político. Yo pienso que eso tenemos que revertir en el sentido de que una justicia que demuestre seriedad e independencia redundará en beneficio de todo el país. Otra pregunta, doctor.
usted en un momento de su exposición habló de un tribunal de conducta para establecer valores éticos. Sí, sí, tribunal ético. Se me confunde un poco las cosas porque de repente pareciera que lo moral, que refiere más bien a un comportamiento externo del hombre, es anterior a su esencia ética. En otras partes también usted habla de puntuar esos valores éticos. Si puede explicarme un poco más porque quedé medio confundido. No sé si en alguna medida me he equivocado en el tema de puntuar. Yo pienso que sería mejor decir una foja de servicio que establezca, que vaya surgiendo justamente esos conceptos que se van sentando sobre la persona. Y que sea como una radiografía del magistrado, por ponerle una denominación, en donde se demuestre que en la persona del magistrado, aparte de su conducta pública y privada, también se exterioriza a través de sus resoluciones una suerte de independencia y fortaleza en el sentido de defender al Poder Judicial a través de sus resoluciones. Ese perfil se determinaría en función del rendimiento. Concretamente, el tema del deber ser y el poder ser. Porque honestidad, capacidad y otros condicionamientos deben ser los perfiles naturales y normales para un miembro de la Corte Suprema de Justicia. Para redondear, aparte de la honorabilidad, la honestidad, ¿qué otros valores usted le encuentra al perfil del futuro miembro de la Corte? En alguna medida, vuelvo a reiterar, el mismo debe exteriorizar una suerte de fortaleza en la defensa de la independencia del Poder Judicial y a la vez establecer mecanismos para ir reduciendo la mora y la corrupción en el Poder Judicial. Los tribunales de apelación, por iniciativa de la primera sala, que es donde ejercemos, ha originado reuniones plenarias semanales en donde justamente se va analizando la problemática del Poder Judicial y lo que hace específicamente a nuestro fuero. Y en la misma han surgido cuestiones interesantes. Doctor, nuestro tiempo también aquí termina a las 11:30, 12 de la mañana. Tienen que ser valores probados en la conducta externa, la parte de su moral. No importa la religión, sus condiciones políticas, debe mantenerse una coherencia de vida. ¿Ya? Y discúlpeme que insista en esto porque yo soy vicepresidente del Tribunal de Ética del Poder Judicial. Sí. Entonces, pareciera, y hay un código de ética en el Paraguay, hay informes que se hacen respecto a la actividad, cuando ni siquiera hay sentencia, hay amonestaciones, hay llamada de atención solamente por el Tribunal de Ética, se envía a Recursos Humanos y a la Superintendencia para que se tengan en cuenta en el momento de hacerse las promociones. Y lastimosamente nada podemos hacer sobre los desmanes personales. Porque no se olvide que, por ejemplo, el emblema de una persona que es católica trata de esconderse debajo de la camisa para que nadie vea que lleva una medalla del crucifijo. Sin embargo, los de otras religiones con orgullo exhiben esa falta de coherencia en el magistrado al andar debe verse, que es un hombre pro. Discúlpeme, gracias. No, en relación al tema, no sé si es una pregunta, doctor. No, yo parece que malinterpretó lo que quería decir. Yo decía nomás de llevar unos conceptos de manera para bien o para mal, en el sentido de
no solo cuando se producen conductas que transgreden los valores que hacen al desempeño de un magistrado, sino también para bien, en el sentido de que se vaya formando y alimentar al Consejo para que tenga un respaldo de eso. Tenemos a veces denuncias infundadas, un respaldo de la conducta del magistrado ya tiene un alto porcentaje, y luego un análisis, por supuesto, de la denuncia. Eso no implica que la denuncia no se va a analizar, pero también, como escuché en otras audiencias, muchas veces estamos expuestos. El que está en la cancha, el que obra, el que trabaja en la magistratura, está expuesto a esas denuncias infundadas. Y carga con esa pesada carga cuando tiene que concursar, porque saltan esas denuncias. Y en muchos casos, y más sufre el magistrado que trata y se esfuerza por trabajar con honestidad. Porque el trabajar con honestidad, el vivir del sueldo y asumir docencias responsablemente, porque implica asistir a tiempo parcial y siempre que no afecte el normal desempeño del cargo, entonces también implica muchos renunciamientos. Tenemos que tener en cuenta las múltiples incompatibilidades que tienen los magistrados. No pueden ocupar ningún otro cargo, público o privado, remunerado o no, salvo la docencia, ejercer la cátedra y cobrar por la cátedra, o la investigación científica. No estoy de acuerdo con ocupar cargos administrativos mientras ostentemos el cargo administrativo, porque puede darse el caso que seamos ordenadores de gastos y en ese sentido estamos violando los claros principios constitucionales. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra la doctora María Angélica Calvo. Buenos días, doctor. Buenos días. Yo querría preguntarle, ¿qué haría usted para disminuir la mora en el ámbito civil del Poder Judicial? Sí. Si me permiten, quiero traer a colación lo siguiente. Hemos trabajado en el MESIP. El MESIP es Módulo Estándar de Control Interno de Paraguay, con colaboración de USAIF, y hemos sido designados coordinadores del área jurisdiccional. Empezamos a trabajar todas las tardes y llenábamos formularios tras formularios, planillas de flujo y demás. Y yo sugerí, en vez de estar en esto, ¿por qué no bajamos a la práctica? Que va a ser la mejor forma. El MESIP lo que busca es una revolución interna, no solo a nivel del Poder Judicial, sino de todas las instituciones del país, la Contraloría y todos los entes. Entonces lo que busca es crear una revolución de manera de ir mejorando, detectando las fortalezas y debilidades, de manera a minimizar las debilidades y hacer la fortaleza. Y sobre la base de principios éticos. En ese sentido hemos pedido, porque empezamos por lo civil, porque el juez en lo civil, el procedimiento, el mismo juez que inicia el proceso hasta la sentencia es el mismo, es más complejo en el fuero penal, ustedes saben que 3 etapas, jueces de garantía, jueces de sentencia, entonces empezamos lo civil. Sugerimos a la Dirección de Auditoría de Gestión de la Corte, haga una auditoría de los jueces de primera instancia. Y surgió que uno de los juzgados mejor llevados y con expedientes al día era la de la doctora María Angélica Calvo. Entonces sugerimos que sea el juzgado piloto donde empezaríamos a trabajar, de manera a ir observando aún así aquellas pequeñas debilidades del sistema que podíamos pulirlas, de manera a establecer una matriz y luego eso ir replicando en los otros juzgados, justamente en la búsqueda de la reducción de las moras. Y con esas auditorías también se puede detectar los focos de mora y un diagnóstico sobre en qué situaciones se da y establecer los mecanismos para ir minimizando los mismos. Gracias, doctor. Dígame, ¿cómo impediría usted que se designen, si bien ya lo refirió, a funcionarios que no sean competentes para ocupar los cargos? Usted sabe bien que nos digitan, nos envían, no saben nada y aprenden en el... Se cambiaron las nomenclaturas últimamente y justamente en el tema MESIP se utilizaba un término que al principio no comprendí y luego entendí. Se hablaba del desarrollo del talento humano, cambiar la denominación de recursos humanos, porque recursos humanos refiere al hecho de administrar recursos humanos. Eso es una cosa. Pero el desarrollo del talento humano busca justamente concursar y elegir a los más altos para el desempeño del cargo. Sabemos que el Poder Judicial tiene un presupuesto alto, entonces conviene hacer una suerte de censo de funcionarios y de ir determinando las habilidades y de manera a optimizar el uso de los recursos en la búsqueda justamente de un mejor desempeño en la actividad y buscar reducir las moras.
De la auditoría también surgirán no solo el hecho de la cuantía o de la producción, sino también la calidad, la forma de redacción de la sentencia. Si uno lee una sentencia, fácilmente puede colegir cuándo es redactada por el magistrado, porque va dejando su impronta en cada resolución que dicta, como aquellos que delegan la resolución a terceros. Resoluciones a veces ausentes de argumentación adecuada o que no cumplan con los requisitos de logicidad y razonabilidad. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. Tiene la palabra la doctora Amparo Samaniego, viuda Pacielo. ¿Cómo está, doctora? Veo que tiene una disertación sobre la prevención del delito de trata de personas. Sí, sí. Me interesa el tema porque es prevención, porque vemos que con mucha frecuencia se van descubriendo cadenas, sí, por ser ya un delito multinacional, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo podemos realmente prevenir? Porque es una cosa realmente, para mí, terrible. Como usted lo dijo. Si puede redondear la respuesta, doctor. ¿Cómo? En la brevedad. Sí, cómo por favor, la respuesta. Bueno, en ese sentido, el Paraguay ha suscrito tratados justamente en lo que se establece en la cooperación entre los países involucrados. Y como usted lo dijo, es un delito transnacional porque a veces se da el arreo en un determinado país y se consuma en otro país con la consiguiente estado de vulnerabilidad de las víctimas. Entonces, lo que se busca con eso es justamente ir detectando en su etapa preparatoria los casos de manera a prevenir ese estado de vulnerabilidad y a veces de abandono en que se encuentran las víctimas. Y, por supuesto, la cooperación internacional, ni bien se inicia lo mismo, cuando existen, hay un arreo en un país y consumación en el otro, para ir detectando la organización criminal o la asociación criminal estructurada para el efecto. Existen unos que participan en el arreo y traslado y otros que para la consumación o estado de explotación, ya sea laboral o sexual. Creo que en alguna medida. Sí, doctor. Pero de acuerdo a disculpe, presidente, pero para mí es muy importante. Adelante, doctor. Sí. Usted, doctor, que trabajó este tema, ¿cree que estamos haciendo lo suficiente en el tema prevención de este delito? A veces existen defecciones, digamos, en las instituciones encargadas de ver esto. Tenemos que mencionar en ese sentido a la Fiscalía. En las plenarias han surgido muchos temas y para futuro estábamos pensando entre los miembros del tribunal justamente buscar la forma de establecer, conversaciones con la Fiscalía General, de manera a ir viendo un examen de la actividad de los fiscales inferiores y en qué modo poder ir optimizando ese trabajo en el gerenciamiento de investigación, justamente para ir detectando en su etapa previa o preparatoria para ir previniendo los mismos. Muchas gracias. Así. Muchas gracias, doctora. Tenemos, doctor, una consulta de auditorio. Sí. Consulta. ¿Qué opinión le merece la estructura o conformación actual del Consejo de la Magistratura? Bueno, en ese sentido, vemos que el Consejo de la Magistratura tiene una integración pluralista. Yo pienso que sería también sensato poder integrar el Consejo con exmagistrados, aparte de los integrantes que ya están, con exmagistrados jubilados de notoria reputación de honorabilidad. Porque en alguna medida coadyuvaría con eso. Generalmente el magistrado que ha tenido una larga carrera y donde demostró acabadamente esa notoria honorabilidad, también conoce de los problemas que existen en el Poder Judicial y justamente de manera que va a servir de mucho al Consejo para aportar la información adecuada para la selección de los magistrados más dignos para el cargo. Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta. ¿Está de acuerdo con la reforma de la Constitución Nacional? Es un tema muy debatido y en ese sentido, especialmente en los casos políticos que se han planteado a la justicia últimamente, yo quisiera manifestar en alguna medida mi preocupación como ciudadano paraguayo.
prácticamente las interpretaciones dadas y los acontecimientos políticos han dividido a nuestra sociedad. Y me preocupa cuando existe una suerte de interpretación anárquica de las normas y más aún de nuestra Carta Magna, que es la cúspide de nuestro sistema legal. Yo pienso que tenemos que llamar a todos a la prudencia, a la mesura, porque esa situación en alguna medida nos desacredita exteriormente como país. Debemos obrar con mesura, llegar al verdadero espíritu de la norma que se busca interpretar y también hacer coincidir la misma con el momento histórico y la coyuntura política que rigió al tiempo de su sanción y promulgación. Muchas gracias, doctor. Tienen la palabra los miembros del Consejo de la Magistratura, el doctor Adrián Salas. Buen día, doctor Ocampos. ¿Qué opinión tiene con relación a la inamovilidad de los ministros de Corte y de los magistrados en general, fundamentalmente en atención al artículo 261 de la Constitución Nacional? Sí, nuestra Constitución divide, hay un capítulo del Poder Judicial y divide en dos secciones, una de los magistrados del género, la especie, jueces, tribunales de apelación y corte. Y en la parte de magistrados habla del concurso de los magistrados que duran su mandato 5 años y el de la inamovilidad al cabo de 2 reelecciones posteriores al de su selección. Y en el de los ministros refiere solo que serán designados a propuesta interna del Consejo por el Senado con acuerdo del Ejecutivo y solo podrán ser removidos por juicio político y durarán su función hasta los 75 años. A mi humilde entender, podría existir ahí una suerte de vacío en relación a los miembros de la Corte y que fue en alguna medida dictada una ley que trataba de interpretar esa situación en la Ley 609 y que fue luego objeto de un trámite de certeza constitucional para ampliar. Yo no encuentro contradicción ahí, en mi humilde opinión, entre el artículo 19 de la Ley 609 y el texto específico que hace a los ministros. Ahora bien, la inamovilidad en alguna medida constituye un respaldo para el magistrado. La Constitución utilizó el término confirmación y en ese sentido debemos interpretar como un examen del desempeño del fenecimiento del mandato. Y eso amerita para que el magistrado luego pueda ser confirmado. Y al cabo de 2 periodos ha demostrado acabadamente que el mismo ya es una persona incorruptible. Y entonces la inamovilidad en alguna medida sirve de respaldo al desempeño independiente del mismo. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Cristian Kriskovich. Buen día, doctor. Ha hablado en reiteradas ocasiones durante su exposición de la transparencia. Inclusive llegó a decir de que el que está ejerciendo un cargo público pierde la intimidad, lo cual es cierto. Pero también la institución pierde esa oscuridad, por decir de alguna manera. Como ministro de Corte, ¿qué decisiones implementaría para transparentar la Corte Suprema de Justicia? Su actuar administrativo, pero también en cuanto a sus funciones misionales. Sí. En alguna medida existen varias cuestiones ahí que tratar. En primer término, como coordinador MERSIP hemos redactado un código de buen gobierno y me quedó una frase que me gustó, que me fijó, que habíamos puesto en el mismo, decir que todo lo que hagamos en la intimidad de nuestros despachos, en los momentos que tenemos intimidad, cuando la cuestión no es pública, en un debate o lo que fuera, o en otras circunstancias, justamente aplicando el código de ética o lo que fuera, sea fácilmente expuesta públicamente. O sea, que no le dé lugar a suspicacias o sospechas. Que lo que redactemos, que nuestras resoluciones también sean con términos pragmáticos y simples que pueda ser accesible a toda la ciudadanía. Y en cuanto a la transparencia administrativa, eso amerita una profunda auditoría y también, ¿por qué no? Tenemos un órgano extrapoder que es la Contraloría General de la República. Su nombre lo indica, Contraloría General de la República, implica que tiene atribuciones para auditar los distintos órganos de Estado, así como tenemos una ley de acceso a la información pública
en el cual cualquier ciudadano puede recurrir ante las fuentes y pedir información sobre manejo de presupuesto, ejecución, contrataciones, nombramientos y todo lo que hace a la ejecución de un presupuesto, o sea, el manejo de la cosa pública como ciudadano aportante y los impuestos. Gracias, doctor. Y otra frase que me gustaría que profundice. Habló, tengo anotado por lo menos, no hay un control continuado o continuo de los magistrados. Dijiste, ¿a qué te referías en ese? Si tenemos, sí, y me parece muy oportuna su pregunta, excelentísimo señor miembro del Consejo. Nosotros tenemos una dirección de auditoría de gestión de la Corte. A mí me gustaría potenciar, más que ese Consejo de Administración creado con remuneraciones que exceden largamente las remuneraciones de los magistrados, potenciar la dirección de auditoría de gestión y dotarla de la infraestructura necesaria justamente para hacer auditorías periódicas, ya sean anuales o semestrales, en donde surjan justamente y se identifiquen aquellos magistrados probos y que cumplen su función a cabalidad. Y vayan surgiendo también dónde se originan las moras o los casos de corrupción y poder establecer los mecanismos para ir reduciendo esas moras o esas situaciones de corrupción. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Osvaldo González. Gracias, presidente. Buen día, doctor. Buen día. En su exposición, usted mencionó que la imagen del Poder Judicial, no sé si usó la palabra mala o está deteriorada, no recuerdo exactamente, pero que una de las maneras de mejorar esa imagen sería la de también realizar, o hizo énfasis en un proceso de selección de personas idóneas, de personas honorables, y que esto colaboraría, el término hago énfasis en colaboraría. Quiero entender entonces que esa es una parte, al decir colaboraría, para mejorar la imagen. ¿Y cuál sería los demás componentes para mejorar esa imagen? Sí. Me gustaría si puede explayarse sobre el tema, doctor. Doctor. También. En primer término, en relación a ese punto, justamente si hablamos de los perfiles de los magistrados también, podemos ir viendo los perfiles de los abogados, que también pueden acceder a la función en ese sentido, y uno puede percibir eso en la forma de actuar o de litigar. Hay abogados muy buenos que litigan muy bien, fundando sus exposiciones en los hechos que notan los expedientes y en sus reclamos, y también apoyados en la ley. Como también hay abogados que a veces hacen uso indiscriminado de las chicanerías judiciales, que es otro de los factores que hace incurrir también en mora. Asumimos que para empezar el aspecto jurisdiccional. También hay defectos en la Fiscalía ante la sucesiva inasistencia de audiencias, y también la Defensoría Pública. Eso habría que ir puliendo mediante reuniones concretas. El Colegio de Abogados tiene un código de ética en alguna medida que data del año, creo que es 1953, y sería interesante poder implementar eso. Asisto una vez a un congreso en el Colegio de Abogados y recorrí en un break la galería de los presidentes y me encuentro con una persona muy grata a mis afectos, y era mi abuelo. Y en su época se redactó ese código de ética. El doctor Bernardo Ocampo Cristaldo, que no tuve la satisfacción de poder conocerlo porque falleció antes de que yo. Y digo que sería bueno porque la corrupción es una moneda de dos caras. Por un lado, cuando voy a dar mi clase de hechos punibles contra la función pública, les suelo decir a mis alumnos, en tono un poco jocoso antes de empezar la exposición, esta es la bolilla o la unidad que me encanta. Porque felizmente en nuestro país no ocurre esto, si nos vemos en revistas extranjeras y me miran con cierto recelo y luego se dan cuenta del sentido con lo que digo. Y empezamos la exposición. Tenemos por un lado el cohecho pasivo y el prevaricato, pero también tenemos el soborno.
¿Cuáles son los bienes jurídicos afectados? Por un lado, la confianza depositada y por el otro, el intentar corromper a la función pública. Entonces, yo pienso que tenemos que hacer en esto un pacto para mejorar nuestra justicia, porque están por un lado los magistrados, los señores miembros del Consejo que tienen la honrosa función de seleccionar a los más aptos y los abogados como auxiliares de la justicia. Todos redundarán en beneficio de nuestro país. Nada más. Muchas gracias, doctor. Con esto damos por terminada su exposición, doctor Gustavo Campo. Muchas gracias. Muchas gracias.